confirmó el tercer caso de COVID-19 en el Senado, ya lo revisábamos, se trata de Manuel José Osandón. Queremos conversar sobre la situación que se está viviendo en el Congreso. Para eso vamos a tomar contacto con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla. Senador, ¿cómo está? Gracias por esta entrevista con CNN Chile. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto de saludar. Senador, sí, ya son 3 los parlamentarios confirmados con COVID-19. Bueno, ¿cuál es la situación en el Parlamento? ¿Usted ha tenido contacto con alguno de ellos? ¿Ha podido conversar con ellos? ¿Cómo se encuentra? Nosotros estamos siempre conversando sobre nuestro trabajo, las cosas que van pasando y sobre todo cuando afecta esto personalmente a alguno de ellos en su salud, tal como afecta a miles de chilenos y a millones de personas en el mundo. He conversado por medios tecnológicos con ambos senadores y están bien. No he tenido la oportunidad de tener más contacto con el senador Osandón, pero por lo que he escuchado están bien los 3. ¿Usted no ha tenido contacto con ellos? ¿No se ha hecho algún tipo de examen? No, yo estoy junto con otras y con otros dentro de los más viejos de los senadores, así que rápidamente nos resguardamos en su tiempo, y yo trabajé de manera telemática con el Senado, y entonces estaba encerrado acá en el sur, tomando todas las medidas correspondientes, así que no he estado con ellos de manera personal. Perfecto. Senador, ¿cuál es la evaluación que hace usted respecto a las medidas que ha anunciado en las últimas horas el gobierno? El presidente lo anunció anoche en una cadena, lo explicó hoy, estas 2,5 millones de canastas familiares. ¿Cuál es la evaluación que hace en términos generales de cómo ha reaccionado el gobierno a esta pandemia? Mire, yo tengo primero un problema de credibilidad nuevamente con nuestro presidente, porque él tira algunas cifras, yo diría al voleo, ¿no? Él habló de que en materia económica y social habían, o iban a haber, o había gastado, no sé, no quedó claro, pero él habló de 17.000 millones de dólares. Yo no sé de dónde saca esa cifra el presidente. Mire, cuando hablamos de la reforma tributaria, se habló de que la reforma tributaria en régimen iba a dar 2.000 millones de dólares. Ahora el presidente dice que está disponiendo de 17.000 millones de dólares. O sea, 8 veces más que supuestamente el rendimiento que le iba a dar la reforma tributaria. ¿Y su desconfianza, senador, está en que esos dineros no se han visto? ¿Cuál es la desconfianza? No, la desconfianza es que yo no sé de dónde saca esa cifra el presidente. Nunca el ministro de Hacienda nos habló a nosotros en el Senado de una cifra de esa naturaleza. Nunca. Primera vez que yo escucho de hablar de 17.000 millones de dólares. Alguna vez se habló de 11.800 millones de dólares. La última vez cuando discutimos el proyecto sobre ingreso familiar de emergencia, se hablaban de 2.000 millones de dólares. Bueno, anoche el presidente nos sorprende y habla de 17.000 millones de dólares. Entonces sería bueno que el gobierno explicara de dónde va a sacar esa plata, a qué está destinada, dónde la gastó o dónde la va a gastar. Entonces tenemos un problema de que no creemos en esa cifra. Sí, senador, usted hablaba del ingreso familiar de emergencia, usted se abstuvo en la votación por encontrarlo insuficiente, ¿no? Efectivamente, nosotros pensábamos que dadas las condiciones que viven los sectores más vulnerables, donde la gente tiene miedo, tiene muchas necesidades, tiene incertidumbres por el empleo, por el ingreso, entonces el Estado tenía que responder de una manera muy potente, subiendo un ingreso familiar que le permitiera a la gente pasar estos momentos y al mismo tiempo darle movimiento a la economía para que la gente pudiera gastar eso en alimentación. Y entonces hoy anoche nos sale el presidente con que va a repartir 2,5 millones de cajas de alimentos. Entonces eso también me produce a mí muchas dudas y muchas desconfianzas. Ahora, eso, claro, usted ha dicho que es mezquino, que es decreciente, que se están entregando estas medidas a cuentagotas.
¿Qué medida le parece a usted que sería suficiente en medio de lo que estamos viviendo? ¿Cuál es la propuesta que ha hecho la oposición, senador? ¿Qué es lo que lo dejaría conforme o qué es lo que se necesita a su juicio, siendo realistas también con la realidad del país? Mire, hay un consenso entre el mundo político y los economistas de gobierno y de oposición que las finanzas públicas del Estado están en orden y que por lo tanto hay un margen para poder gastar en esta situación de emergencia. Lo que deberíamos hacer es darle una renta básica de emergencia a todas las familias vulnerables durante 3 o 4 meses. Eso se puede financiar, los recursos del Estado dan para eso. Eso permitiría que la gente recibiera en su cuenta RUT la plata y se planificara. Senador. Y la gente podría comprar sus alimentos, los podría comprar directamente en el almacén de la esquina. Sería una manera muy potente de ayudar a los pequeños empresarios, que son almaceneros, en las miles de poblaciones que hay a lo largo de Chile, y no estas cajas que va a comprar el gobierno no sé dónde. ¿A quién se las va a comprar? ¿Se las va a comprar a la Jumbo? Sí. ¿Las va a licitar? Eso es lo que no se sabe todavía. Ahora, si existe ese consenso tan amplio del que usted nos habla, senador, entonces, ¿por qué el gobierno se opondría a una determinación como esta? Usted nos dice que los economistas del mundo político, hay un amplio consenso respecto a esta medida. ¿Qué hace que el gobierno no la tome? No, el consenso existe respecto de que las finanzas del Estado están en orden y que hay plata para gastar. Ese es el acuerdo. Ahora, no hay acuerdo respecto de cómo gastar esa plata. Nosotros decimos que tenemos que establecer una renta básica de emergencia para la gente. El gobierno no está de acuerdo y lo que hace es repartir cajas de alimentos. ¿Y de cuánto sería esa renta básica que propone, senador? ¿Perdón? ¿De cuánto sería esa renta básica que propone? Podría ser, por ejemplo, el ingreso mínimo. Podríamos estar hablando de unos 350.000 pesos por familia, por ejemplo. Eso tienen que verlo los economistas con lápiz y si estamos de acuerdo en eso, cursos existen. Hay bastante diferencia con lo que se aprobó con este ingreso familiar que va a comenzar a entregarse a fin de mes, ¿no es cierto? Sería por lo menos 5 o 6 veces más. Efectivamente, pero resulta que cuando estamos en una situación de crisis, nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a los sectores más necesitados y que la gente en su cuenta RUT pueda disponer de esa plata con cierta tranquilidad. Y eso también ayuda a la economía porque esa gente va a gastar esa plata y la va a consumir y la va a esparcir por todo el pequeño comercio que hay en los distintos barrios de Chile. Y no, como digo, que el gobierno compra 2,5 millones de cajas y la pregunta flota en el aire: ¿a quién se la va a comprar? Si va a ser una licitación o la va a hacer en forma directa, y en definitiva va a beneficiar a las grandes empresas y no a los pequeños almaceneros. Senador, solo para terminar, usted hablaba de que ha habido aquí una diferencia de trato, que ha habido una suerte de discriminación. ¿A qué se refiere con eso? Es que, no, yo me refería, esa es otra materia, yo me refería a que hay algunas comunas de la región de la Araucanía, mayoritariamente de población mapuche, donde hay muy altos índices de gente enferma, de gente contaminada, muchos problemas. Es una cosa típica de acá de la región de la Araucanía. A eso me refería yo concretamente, a un problema puntual que tenemos acá en nuestra región. ¿Y no ha llegado ayuda a esos sectores en particular? Mire, siempre están llegando ayuda a todos lados y yo quiero resaltar la labor que hacen los alcaldes. Bueno, yo también fui alcalde. La municipalidad es el Estado más cerca de la gente. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyar a los alcaldes, a las municipalidades, y darles recursos porque ellos saben dónde aprieta el zapato. Conocen a sus vecinos, los últimos rincones de su comuna. Estas cajas de alimentos deberían repartirse con los alcaldes, naturalmente que con los alcaldes de gobierno y de oposición, para que esto no se transforme en un manejo político, beneficiando, sacando rédito de las necesidades de la gente, haciendo uso político de una cosa bastante curioso, es que el gobierno ande repartiendo cajas de alimentos de esta manera. Digamos. Sí, de todas maneras, ha quedado claro también en evidencia la necesidad de fortalecer los gobiernos comunales, que son los que están más cerca de las necesidades de la gente. Senador, muchas gracias por esta entrevista con CNN Chile, que esté muy bien, que tenga buenas tardes. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes.